Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos al pulso de la actualidad en la 8 Zaragoza Televisión. Baltasar Gracián fue un jesuita, escritor y filósofo español del llamado Siglo de Oro. Es el máximo exponente del conceptismo, un estilo literal barroco que prioriza la agudeza mental, la concisión y la asociación ingeniosa de conceptos. Nació en Belmonte de Calatayud en 1601. Suya es la histórica frase «Estiércol en Castilla, oro es en Aragón». 400 años después, seguimos atrapados en darle más importancia a lo de fuera que a valorar lo nuestro. Es el caso, por ejemplo, de Miguel Servet, Joaquín Costa, Francisco de Goya, Santiago Ramón y Cajal o Luis Buñuel, que triunfaron después de marcharse de Aragón. Carlos Lapetra, José Luis Violeta, Víctor Muñoz, Alberto Belsué, Xavi Aguado, que aunque es de Badalona se ha integrado en nuestra comunidad, y por supuesto Juan Señor, que lleva 45 años en Zaragoza, no han sido tenidos nunca jamás en cuenta por el Real Zaragoza como estrellas, como personas importantes de cara a la afición en ninguno de los proyectos del club en los últimos 60 años, antes y después de la conversión de los equipos de fútbol en sociedades anónimas deportivas. Juan Antonio Señor nació en Madrid en 1958 y es una de las leyendas del Real Zaragoza y de la selección española de fútbol. Un centrocampista con una gran visión de juego y una notable capacidad goleadora. Disputó en primera y segunda división 472 partidos oficiales y marcó 92 goles. Debutó en el Real Zaragoza el 20 de septiembre de 1981 ante el Valencia y 5 años más tarde fue una de las claves para conquistar la Copa del Rey frente al Barcelona 20 años después de la última conseguida por los magníficos. Tiene el récord de partidos disputados con la selección española con la camiseta del Real Zaragoza, 41, marcando un total de 6 tantos, incluido el icónico gol a Malta, donde celebró ese famoso 12-1. Con Ángel de la Casa también como protagonista. Tuvo que retirarse del fútbol en 1990 con tan solo 31 años por una patología cardíaca que amenazaba su vida si continuaba haciendo deporte profesional. A continuación entrenó al Mérida, Unión Deportiva Salamanca, Cartagonova y Club Deportivo Logroñés hasta 2004, que decidió abrir un paréntesis hasta que regresó hace poco con el Pontevedra en 2023. Dirige su propio campus de tecnificación, enfocado a la formación de jóvenes talentos de fútbol y ofrece charlas motivacionales donde utiliza los valores del deporte. Esta noche nos acompaña, saludamos a Ángel Turán. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo he sido un grandísimo admirador de Juan, pero tengo una anécdota que le he contado y la voy a contar en público, y es que en un momento dado el Tudelano, su presidente, nos invitó a ver un partido de fútbol contra el Alavés. Y allí fuimos Paco Ortiz padre, Ortiz Remacha, fui yo, fuimos allí y nos sentamos allí en aquel campo, y allí estaba un tal Zárraga, que era el gerente del Alavés, y estaba Abelino Chávez, que era el que llevaba el tema de los fichajes y que había ido precisamente a ver un tal Badiola para ficharlo. Y en un momento dado, Abelino le dice a Zárraga: oye, ¿y ese pequeñito y ese de las greñas, por qué no me los pones en el mismo paquete? Paco Ortiz padre, al Abelino, pero no ves que ese de las greñas parece un gitano, y ese tan pequeño, chico, parece mentira que tengas tu ojo clínico y hables de sordos. ¿Sabéis quién eran esos dos? El de las greñas era un tal Jorge Valdano y el pequeñito era un tal Juan Señor, aquí presente. Pues esa anécdota fue, tú estabas ahí, no sé si la recuerdas, yo perfectamente, porque esas ocurrencias que tenía tu padre y esas cosas de Abelino, que tenía ese ojo clínico, que como os vio a los dos, y yo creo que a partir de ella empezó los trámites. A Valdano creo que lo fichó inmediatamente, contigo creo que tardó un poquito más, pero esa fue la historia. Juan, ¿qué te parece la anécdota? Pues oye, es curioso. Vamos a ver, yo también jugué en el Madrid Juveniles, ¿y qué pasa? No me dieron ni bola, entre que era pequeñito, no sé qué. Bueno, de esa generación el único que rompió y llegó hasta arriba de todo fui yo. ¿Qué ocurre? Que
hay personas como Avelino Chaves que tenían un ojo absoluto, veían unas condiciones X y decían esto solamente puede mejorar, esto necesita un salto cualitativo. Y lógicamente estábamos en segunda división y ya lo creo yo. La verdad es que he echado en falta una figura como Avelino todos estos años. Creo que no solo yo, sino todos los zaragocistas. Pero la cuestión es esa. Hay jugadores que les falta madurar un poco más y luego irrumpen. En el caso de Valdano se veía claramente porque llevaba ya 2 años en el Alavés. Y yo pues acababa de empezar, estaba haciendo la mili en ese momento, el servicio militar lo hacía en Vitoria. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que no podía entrenar todas las veces que quería, había que pedir permisos y demás. Pero es curioso porque Chema Zárraga, yo creo que fue el hacedor de que Valdano recalara en el Alavés y fue el hacedor seguro de que yo, viniendo de un Cienpozuelos, recalara en el Alavés. A partir de ahí, bueno, pues nos pusimos a jugar y llegó Avelino y dijo, este para mí y este para mí. Exactamente. Pues de eso se trata, Juan. Buenas noches. ¿Qué tal, Paco? En contar, bueno, no historias, sino realidades, para que de alguna forma, que es lo que estoy buscando en los últimos años, no se pierda el origen, no se pierda la memoria histórica, ni nadie la escriba por nosotros. Entonces vamos a recordar muchas cosas porque hablamos de 1981, que a nosotros nos parece muy cerca, pero que sin lugar a dudas han pasado ya 45 años. Vamos con el Real Zaragoza, tú llegas, ya estaba Valdano, estaba Pichi Alonso, estaba Amarilla, estaba Morgado, estaba Chema Morroltu, es decir, jugadores que indudablemente tenían peso en el Real Zaragoza. Y eso es lo que pasaba positivamente. Me lo comentó también Xavi Aguado hace algunas semanas, que os encontrabais cuando llegabais a futbolistas con experiencia, con arraigo en el club y que os acogían y que eran de alguna forma también pues las personas que estaban más cercanas, una especie de hermano mayor hasta que vosotros ya desarrollarais vuestras habilidades y sobre todo conectaseis con la difícil entonces afición del Real Zaragoza. Pues sí, además es que por ejemplo, con Xavi Aguado, igual os lo ha contado o la sabéis. Yo tengo una anécdota. A mí me habían visto por ahí que había un problema cardíaco y entonces estaba en un nivel de tranquilidad, un nivel de ver qué pasaba. Bueno, y de repente subí a la concentración de Andorra y me pide el club. Bueno, hasta ahí llegaba la buena relación con el club, es decir, yo me retiro, llevamos 10 años, vamos a ver qué pasa. Oye, ¿no te importa llevar a un chaval que acabamos de fichar? Y ese chaval era Xavi Aguado. Nos lo contó efectivamente. Claro. Me vino agradecido además. Me vino ese día, a él se sorprendía que un jugador que no fuera el club, que le pusiera un coche, no, yo tenía que subir, digo, no tengo ningún inconveniente, al revés. Y bueno, pues ese fue nuestro inicio con Xavi. Tristemente pues no hemos podido jugar juntos jamás con la camiseta del Real Zaragoza. Lo que pasa es que había jugadores entonces que estabais 8, 9, 10, 12 años en el club y eso lógicamente se notaba. Sí, luego hace falta que ese jugador que ya tiene una identidad que bueno, pues es absolutamente reconocido con el pulso del Zaragoza, de cómo siente la afición aquí, cómo sienten los jugadores, pues ¿qué ocurre? Pues que si tú eres parte de la formación de ese individuo, lo acoges, le dices todo aquello que le puede decir un hombre de 28 o 30 años a un hombre de 19. Sí. Pues le diré, por aquí sí, por aquí no, que no te vea yo, eso le ayuda. Y en ese sentido, no solo yo, sino he conocido a algún otro jugador, pues que eran no proteccionistas, pero sí buenos hermanos mayores. Yo siempre, cuando me he encontrado con José Luis Violete, a ti también te lo he dicho, os equivocasteis, en que nacisteis 20 años antes. ¿Se habéis equivocado? Era cuando nos tocaba, Ángel. Porque a través de que se reguló las relaciones de los futbolistas con el club, que antes eran mercantiles y pasan a ser laborales, desaparece el derecho de retención y el futbolista es cuando ya puede libremente marcharse del club, aparecen los intermediarios y aparece el dinero.
Aparece el dinero en grandes cantidades. Cambia totalmente. Sí. Yo, como me voy a quedar libre, un año antes, exijo al club unas subidas importantes. Es decir, un jugador como tú, de la época que estuviste a la época actual, la situación económica hubiera sido radicalmente distinta. Totalmente. Sin duda. Radicalmente distinta. Sin duda. O sea que tenías que haber nacido 20 años más tarde, Juan. Tu madre tuvo la culpa. Que quiero mucho a los míos y que no hubieran estado aquí, probablemente, ¿no? Tenía que ser así. Cada uno tenemos nuestro tiempo, efectivamente. Tenía que ser así. Y en este caso tú marcaste una distancia importante con un Real Zaragoza que tenía también, pese a buenos jugadores, algunos problemas de clasificación, que no se encontraba todavía pues en una situación para jugar de nuevo la Copa de la UEFA o la Recopa. A partir del 86 sí que se jugó, y que evidentemente había que transformar. Y el primero que lo transformó fue Leo Beenhakker, recientemente fallecido, que desde luego era un tipo fenomenal. Bueno, espectacular en todos los sentidos, positivos y negativos, pero qué bien lo pasábamos en las concentraciones. Quedémonos con los positivos. Sí, que tenía más. Mi primer mentor en primera división, del cual siempre estaré agradecido. ¿Qué ocurre? Me enseñó tanto, incluso a saber que mis posibilidades eran mucho mayores de las que en ese centro del campo, donde yo parece ser que me desenvolvía bien, podía hacer otras funciones. Él me mostró el camino y me amplió el concepto futbolístico una barbaridad. Y es que además cambió ese concepto futbolístico como la selección holandesa. Tú jugaste de lateral también, pero de un lateral distinto, no de un lateral corredor que estaba como ahora que hay el defensa. Sí, en el carril y solo el carril. No, al revés, un lateral que dominaba una zona y que siempre podía incorporarse al ataque. Vamos, lo que ahora hablamos de ese pase interior que es fundamental. Sí, bueno, ahí formamos una dupla, aunque yo con el 3, Beto Barbas y yo. Sí, es verdad. No. Que además de ser como yo, pequeñete, pero tenía una fuerza y, bueno, marcaba territorio. Sí. Tú también, ¿eh? Y también tú, yo te he visto jugar. Pero también daba más miedo, porque te podías sacudir una que te podías dar. Bueno. Sí. No, pero Ángel tiene ese concepto de mí, seguramente. Porque te he visto muchísimas veces jugar, no, es que te he visto muchas veces. En la Romareda te he visto muchas veces. Bueno, pero no te volvías de espaldas, ¿eh? No. A disputar un balón, que te he visto un montón de partidos. Y sí, había que ir el choque, aunque salía uno perdiendo por las condiciones físicas, pero había que ir. Y bueno, en ese sentido sí, pero bueno, yo trabajé por encima de todo esa amplitud futbolística que me empujó Beenhakker, Leo, y que luego pues con ese sentido de autocrítica que a veces he hecho yo en falta en muchos futbolistas ahora, el tirar, no hace falta pegarte con un cilicio, no tienes que machacarte porque no, pero nunca debe faltar la autocrítica a un futbolista que a quien no le gusta que nos halaguen, qué guapo eres, que no sé qué, que no sé cuánto, pero cuando alguien que es amigo de verdad, familia, tal, te dice, sí, pero mira esto, aquí has cometido un error, no sé qué, te hace pensar, le das vueltas y tratas de corregirlo. Los años con Leo Beenhakker fueron realmente extraordinarios, sobre todo en la Romareda. La calidad de fútbol que se conseguía desarrollar era inmensa ante cualquier equipo, un equipo que estaba en la zona baja o equipos como Real Madrid o Barcelona, que había partidos absolutamente impresionantes, ¿no? Pero no se consiguió ir con Leo Beenhakker a ninguna competición internacional. Es curioso, es que el recuerdo que tengo, y corregirme si me equivoco, es que los 3 años que estuve con Leo Beenhakker de entrenador, si ese año jugaban 4 competiciones europeas, las diferentes, quedábamos los quintos. Si el año siguiente había uno más y eran 5, quedábamos los sextos. Me cago en la leche. Ahí estabais. Y sin embargo, pues bueno, éramos un equipo muy querido, respetado, que jugaba muy bien al fútbol y con futbolistas prácticamente todos con hambre. Con hambre. Fíjate que yo siempre voy, como por mi formación, a la parte económica. Es que no hay derecho que los jugadores ahora se lesionan mucho porque juegan muchos partidos. ¿Vale, señorito? ¿Usted cuánto cobra? Si en lugar de jugar 80 partidos juega 40, ¿querrá usted cobrar la mitad? Porque las quejas... Te va a decir que no. Pero las quejas las estamos oyendo, sí, bueno. quejando. Mire usted, que me lesiono, que me hacen jugar 80 partidos, que esto no hay derecho.
usted está cobrando porque está generando recursos económicos por los 80. Y- Si jugara 40, generaría recursos económicos la mitad. Y tiene las herramientas Ah. que no teníamos nosotros y tienen unos estudios para llevar acorde a atletas absolutos, puros y duros que son. Entonces, otra cosa es que, bueno, la exigencia es máxima, pero Hombre, por pero favor, no te quejes. es lo que No es. te quejes es lo encima. que es. ¿Eh? Siguiendo con, porque yo soy muy metódico y empiezo por el principio y termino por el final. Llegaron entrenadores como Enzo Ferrari, que, bueno, era rico ya porque tenía unos viñedos fantásticos y no le hacía falta el fútbol, estuvo solo una temporada. Sí, pero futbolísticamente era muy rico, Paco. Sí, y además fue el... Yo me llevaba muy bien con él, estuve también ahí en Belluno, en la concentración, y él también lo que conseguía es, por ejemplo, que el Real Zaragoza ganase al Real Madrid por primera vez en la historia. Se ganó 1-2 ese partido con el entrenador del Real Zaragoza, con Enzo Ferrari, que además absolutamente generoso y que era una persona también pues de muy buen humor y que era muy integrado. Yo creo que no se le llegó a conocer bien a Enzo. Y te digo esto porque a mí me gustaba mucho su forma de trabajar. Y fíjate que venía de Leo Benaker. O sea, mi primer mentor, el que me abrió todo. Bueno, pues este aún me aportó más cosas. Pero aquí, por lo que sea, no cayó del todo bien. Y en ese sentido no conseguimos el fútbol vistosísimo que teníamos con Leo, pero sí que seguíamos siendo un equipo como muy comprometido y sabiendo lo que teníamos que hacer. ¿Qué ocurre? Como bien sabéis, los resultados son los que mandan. Y bueno, pues estuvimos ahí, la mitad baja, sin problemas, o que yo recuerde, no tuvimos ningún problema, pero no optábamos a nada, aunque luego no consiguiéramos. Y para mí yo creo que no es que haya sido... Yo creo que no se le ha conocido bien, no se le ha dado ese rigor profesional que él tenía. Italiano. Y bueno, y además con un carácter muy parecido al nuestro. Italiano. Cuando no salían las cosas por camiseria. Porque miseria. Tenía sus frases sí, no solo lapidarias italianas. Habiendo estado como estuve yo también en la concentración en Belluno, que fue magnífica, acuérdate de ese hotel. ¿Cómo se llamaba su segundo, que era tan grande y tan alto, que era tan bonito? Ahora me saldrá, estaba pensando en él y lo tengo también. además, Pero lo tengo ahí. Qué buena persona, qué atento, qué amable con todos y que, bueno, marcaba también respeto. Quiero decir que no se puede ir con tonterías con él, pero que me refiero, qué buena conjunción entre Enzo Ferrari. Y exigente, ¿eh? Muy exigente, pero se le Cuidado. veía buena persona y que arropaba también muy bien al entrenador. Qué lástima que no haya esos equipos ahora, ¿no? Esos equipos me refiero, un primer entrenador con una persona que le rodea como segundo entrenador. Bueno, supongo que lo habrá, lo que pasa es que... Yo aquí no lo he visto. Ya, bueno, yo no quería Hombre, individualizar ni meter el dedo en la llaga. Yo en general, hay grupos de trabajo que funcionan muy bien. ¿Qué ocurre? Pues no sé, estaba pensando en el nombre, ya me vendrá. Yo también. Ya me vendrá. Ya vendrá. Justo cuando termine el programa. Que sois un poco mayores ya, Juan. No. Sabes que conocemos a mucha gente y por lo tanto Los nombres... no es fácil. Bueno, de que la cuestión, que con este preparador físico, con este grupo de profesionales, que solamente había dos, ahora sabes que... Bueno. ¿Cuántos tiene Guardiola? 40 y no sé cuántas. Pero si es que no. Fíjate, Al final conocen hasta cuando le pica a uno la oreja, pues Sí, no sí. te piques que te va, que te desconcentra. No, hay cosas en las que yo no cambiaría y que han cambiado. Fíjate, Juan, que el deporte supuestamente mejora la calidad humana, espolear lo que es las virtudes humanas, el compañerismo en el deporte. Pues yo no lo tengo tan claro si en el fútbol es así. No lo tengo tan claro. El compañerismo. Si el compañerismo, las virtudes, la generosidad, toda esa serie de virtudes que el deporte genera a un deportista, en la mayoría de los deportes, yo tengo serias dudas si el fútbol No, en sí. ese mundo existe en general. Sí que las hay, sí que ¿En las general? hay. Lo que pasa
Es que Hay tantos intereses correcto. que pueden... Ahora, de repente aparece Claro. el ego personal de cada uno, el interés de cada uno, el que hay un representante que lleva a tal jugador y si el equipo va bien, pues le dice, venga, que tienes que acabar bien, pero que el año que viene te voy a cambiar de equipo y le produce una motivación diferente, o al revés. Oye, no te esfuerces tampoco demasiado, cumple con tu labor, porque el año que viene ya tengo otro equipo si estás en la parte baja. Hay de todo. Y en ese de todo, pues ocurre esto. Yo creo que en el fútbol... Ocurre esto, que ese compromiso que tenías antes, de verdad, de corazón, de profesionalidad, ahora... Y de virtud humana, de generosidad. Ahora está, pero aparece rápidamente mi interés personal. Mi interés personal. Esa es la impresión que tenía yo, sobre todo con el fútbol, porque también es verdad que, claro, tu compañero puede ser tu competidor. Y a veces puede dejar de ser amigo para ser tu competidor. No, es que es tu competidor en cada entrenamiento. En cada entrenamiento, y así, y ahí puede haber... O sea, tú tienes que buscar el decirle al entrenador, quiero jugar yo. El otro también lo hace, entonces estás compitiendo por un puesto y por jugar un partido o por jugar muchos minutos. Pero eso bien llevado, ¿cómo lo hacíamos nosotros? En las pachangas de los miércoles o los jueves, claro, estamos hablando de tiempos en donde el partido del domingo a las 5 y poco más. Exactamente. Solamente un partido Entonces, que se jugaba por la noche el sábado para que se ofreciera por televisión. En los partidillos esos que hacíamos pues para trabajar el partido que venía contra el rival que venía, pues bueno, ahí llegamos muchos años con nuestras personalidades diferentes, con nuestros roces, con nuestras disputas, con nuestros momentos, pues como cualquier familia que tiene, o sea, momentos difíciles. Pues nos jugábamos ahí, había un pique sano, había un pique bueno, en donde un pincho y demás, después del partido, el equipo que perdía. Entonces ahí competías, pero las posibles fricciones las terminabas tomándote algo. No diré el nombre, no lo diré, perdona, no lo diré, pero Javi Galdós, que era un gran amigo mío, me decía de un futbolista del Real Zaragoza, que dice, fíjate si es malvado, solo uno, que si pudiera partirte la pierna para jugar él, lo haría, solo uno. No diré quién es el nombre. Yo he tenido compañeros en plan privado te lo diré. Un equipo y privado te lo diré. Que no era español. Las entradas eran... No era español, no era español. Hasta aquí. Y jugaba delantero. Bueno. Van más datos. Bueno, primero he estado viendo, tú me veías tocar el teléfono, no es que me llamasen, sino que estaba buscando a Cleante Zat. ¿Te acuerdas? Cleante Zat. Efectivamente. No es un nombre fácil de recordar. Es fácil de recordar. Pero buena persona. Luego resulta que empiezas con Ben Hacker, sigues con Ferrari y luego vienen dos entrenadores, Luis Costa y Manolo Villanova, exjugadores del Real Zaragoza y entrenadores, los dos con personalidades difíciles. Y también no muy parecidas, cada uno. Y además yo tengo la fortuna de tener una gran amistad con Luis Costa y de haberla tenido con Manolo Villanova, que era una excelente persona, además de un gran entrenador. Pero, ¿cómo se enfocó cuando llegó Luis Costa al banquillo del Real Zaragoza el juego que tenía que hacer el conjunto zaragozano? Bueno, en base, por un lado, a elegir las piezas bien. Ahí seguía Belino Chávez con su cartera, pero bien enfocada. Y claro, te vienen jugadores... Yo, por ejemplo, a mí me sorprendió hace no muchos años, hace poco, que Alfonso Fraile, ¿os acordáis? Sí, Mira, cómo Juan, no. uno de los motivos por los que yo vine aquí a Zaragoza es porque tenía otras ofertas. Él estuvo en la cantera del Madrid, tal, ofertas que si del Rayo, que si no sé qué, ¿no? ¿Y por qué elegí venir a Zaragoza? Porque estabais una serie de gente que se os veía que queríais mejorar, que erais gente que podíais venir de un equipo o de otro, pero cada uno... Y es lo que me decidió a venir. ¿Qué ocurre? ¿Cómo enfocamos, como bien me dices, la etapa de Luis Costa? ¿Cómo se enfoca después de todo lo que hay anterior? Bueno, pues va habiendo una renovación de jugadores, van viniendo determinados elementos que tienen esas ganas que tú tienes
de seguir adelante, de hacer un buen fútbol, de que la Romareda se vaya contenta, de llegar lo más arriba posible, conseguir títulos o por lo menos competición europea. Y eso, yo creo que Luis, desde la identidad del zaragocismo como hombre de la casa, lo entendió muy bien, porque era callado, aparentemente tímido, pero tenía un carácter importante. Además, de lo que me acuerdo yo de estos 3 entrenadores, menos ya con Manolo Villanova, porque fue una etapa menor o más corta. Pero yo me acuerdo que todos, me llevaba fenomenal, pero todos me llamaban pesado. A mí, porque les pedía cada 2 por 3 el ensayar penaltis, el ensayar con la izquierda, el ensayar tal. Un poco pesado. Bueno, pues mira, esos goles o ese recuerdo con la menos buena. ¿Por qué? Por practicar, por no sé qué. Penaltis, hay que tirar 4. Me cago en 10. Pues se tiran. ¿Puede salir o no? Salieron. Bueno. Permanente y constante. Sí. Hablando de esa temporada con Luis Costa, se consiguió llegar a la final de la Copa del Rey y ganarle la Copa del Rey al Fútbol Club Barcelona, que tenía un grandísimo equipo y jugadores como Víctor Muñoz y Pichi Alonso, que formaron parte también del Fútbol Club Barcelona. Todo el mundo pensaba que esa final la iba a ganar el conjunto catalán y el Real Zaragoza, jugando de una forma muy distinta, porque jugó para evitar que le marcaran gol y luego aprovechando las circunstancias, sobre todo a balón parado, que es como vino la falta y el gol de Rubén Sosa, se consiguió un título que hacía 20 años que no se conseguía. Sí, se empezó a pero claro, para ganar una Copa del Rey no solamente tienes que ganar al Barcelona, antes tienes que ganar a Real Madrid. Sí, antes sí. Tienes que lo pasamos fatal Muy en Burgos también, cuando Burgos, sí. un partido que jugamos de vuelta en medio campo que estaba helado. Bueno, quiero decir, tienes que llegar ahí y luego ponerte la camiseta y afrontar ese partido. Mira, a mí lo que más me gusta en términos futbolísticos es no partir de favorito. Porque los favoritos solamente son después. Era el favorito y se corrobora. No. Aquí no eres favorito, eres un equipo que has llegado hasta aquí por méritos propios, has eliminado a grandes equipos y te enfrentas con otro que es bestial. Bueno, pues le voy a jugar de tú a tú, con mis armas, pero con compromiso. Mira, antes he nombrado a Fraile y ese día, que era el habitual, Alfonso Fraile, en el centro de la defensa, en el partido del Calderón no jugó. ¿Quién le suplió o quién ocupó su puesto? Juan Carlos Aragonés. ¿Se notó la falta de Alfonso? No. Era un equipo con compromiso, era un equipo que sabía todo el mundo lo que tenía que hacer. Y Juan Carlos hizo un partidazo como lo hicimos todos, pero con ese fondo de equipo, ese fondo rocoso en el que decir, no os puede ganar el Barcelona porque es muy grande, pero va a tener que fue la prórroga, muchas quiero recordar. No fue la prórroga. Una falta de Rubén Sosa. Que le pegó de rebote a Pichi Alonso. A alguien de rebote y luego estaba viendo ese partido, estuve allí. Sí, pero quiero decir que la segunda parte fue terrible porque ellos atacaban, pero no solamente la defensa, que era lo bueno que teníais entonces, sino que todo el equipo formabais parte de la defensa, del sistema defensivo, y luego había la posibilidad, por tu parte fundamentalmente, de enviar balones al posible contragolpe, que era como se le podía pillar al Barcelona. Sí, bueno, y teniendo además gente veloz como era Rubencito y gente a la que podías darle el balón como es Miguel Pardeza, o gente a la que enviabas el largo y te la aguantaba bien como era Paco Pineda. Bueno, pues lo teníamos bien, que eran los 3 de medio campo: aguantar el chaparrón, fomentar el que no llegaran balones comprometidos a nuestras defensas y a su vez tratar de oxigenar nuestro juego y estar muy juntos a la línea defensiva, dándoles un poquito de cancha a los de arriba. Fíjate que Rubén Sosa, hoy y ayer leí una nota que hago en Facebook diciendo que está pidiendo para que el Zaragoza no descienda. Hoy una foto sale de él en Facebook, hoy y ayer unos mensajes que ha colocado ahí. Pero bueno, al margen del fútbol. Juan, yo creo que tu peculiaridad es que tienes un instinto docente. Tengo esa impresión. Porque desde que te haces del fútbol has estado siempre haciendo clínicas, entrenando
enseñando, llevando. Yo creo que tienes una preocupación por transmitir tus conocimientos técnicos del fútbol, pero creo que también tus conocimientos humanos y de personalidad. ¿Me da esa impresión, Juan? Bueno, no lo sé. Yo lo que sí sé es que todo aquello con ese carácter mío autodidacta y que, bueno, a lo mejor me explicaban alguna cosa, pero casi todo yo era una esponja. Yo cogía de todos lados y me empapaba de todo aquello que creía que me podía beneficiar o por lo menos dar cosas positivas. Pues quise después, y basta que me tuve que retirar por una lesión de corazón, que de mis padres no sale nada de que hubiera algo genético, de mis abuelos tampoco, en fin. Bueno, tenía que surgir. Pues dije, yo no quiero que les pase a los jugadores, no ya solo a la gente joven, sino luego como entrenador, un poco incitarles a que la vía del aprendizaje es extensa, y que hay que agarrarla en todo momento. ¿Qué ocurre? Si tú les das pequeñas pildoritas para que ellos reflexionen y puedan poner en práctica dentro de cada una de las posibilidades que tiene, una de las condiciones fisiológicas que tiene en este caso y de juego de equipo, pues yo me sentía realizado. De hecho, lo que les pregunto a esos chavales a los cuales yo les aporté ese pequeño granito de arena dentro de todos los granos que necesitan para que uno se convierta en alguien grande, pues yo les decía, pero bueno, vamos a ver, ¿tú lo pasaste bien? Sí, es que a esa edad, a los 10 años, no hay aprendizaje que valga. Es un juego en el que tú tienes que disfrutar con tus amigos. A partir de ahí vienen otros procesos cuando va siendo mayor. Sí, es cierto que a mí me satisface y mucho el trasladar aquello que yo creo que le puede venir bien a ese futbolista. Otra cosa es lo que luego ellos hagan con esa información. Exactamente. Quedan muchas cosas por comentar todavía y la verdad es que vamos primero a cerrar el ciclo como futbolista. Hablaremos luego de la selección española, que también fue, bueno, pues un ciclo absolutamente maravilloso, y luego de más cosas, ¿no? Pero con Manolo Villanueva, como decías, la situación del Real Zaragoza era un poco complicada, y luego ya Miguel Beltrán llamó a Radomir Antić como entrenador del Real Zaragoza. Como futbolista fue espectacular. Como persona también espectacular. Yo recuerdo que con el baloncesto, con el Real Zaragoza, fuimos a Belgrado para marcharnos, porque ya sabes que en los años 80, lógicamente, pues no podías, estábamos bajo el telón, o estaban bajo el telón de acero. Yo recuerdo que visité Berlín y todavía estaba el muro, ¿no? Y entonces, a los 4 enviados especiales que íbamos, Radomir nos fue a buscar al hotel y fuimos a tomar pues nos enseñó un poquito lo que es, ¿no? Y luego ya llegó a Zaragoza con otro concepto también diferente, otro entrenador que fue entrenador del Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, es decir, que una persona también muy formada. ¿Cuál fue tu relación y qué pudiste conseguir o obtener de Radomir Antić, que llegaba a Zaragoza sin tener muchas referencias como entrenador? Mira, de Radomir tengo la mayor parte de buenos recuerdos y de hecho me enseñó también cosas que no tenía que hacer, o yo por lo menos estaba en desacuerdo con él. Es el único entrenador dentro de mis temporadas de toda mi carrera futbolística de Zaragoza que me puso una vez en el banquillo, porque todo lo demás lo he jugado de titular con los diferentes entrenadores. ¿Qué pasa con Radomir? Exigente a tope. Sí. Hombre que tenía un concepto de fútbol también como muy avanzado, vale, pero necesitaba controlarlo absolutamente todo. Y aquí es donde, en esa parte humana, en esa parte emocional, en esa parte en la que tú y yo somos muy distintos, queremos nuestra pequeña parcelita, que no es no entrenar, que no es no te hago caso, que no es no, sino simplemente esa forma de ser. Ahí es donde sí no lo tenía controlado. Y es algo que a mí me enseñó a decir, cuando yo trabajé con mis jugadores, sí, claro que quiero un control, pero tengo que respetar esta pequeña parcela. Es decir, si un jugador no viene ese día
como muy contento y le veo que no da el 100%, coña, antes de apartarlo, echarle la bronca o tal, voy a pensar si ha tenido algún problema. O si tiene un perrito y se le ha puesto malo y como persona que es, hasta que coge otra vez el hilo. Bueno, pues eso es lo que me enseñó. Yo le estaré siempre agradecido, porque me enseñó muchas cosas buenas. Y este apartado en el que yo discrepaba me hizo atender a esta parcela pequeñita que tenemos, pero que la necesitamos para nosotros mismos. Si recuerdas, Ángel, que seguro que lo recordarás, el doctor Villanueva estuvo hace algunos meses aquí en este programa, El Pulso de la Actualidad, en la 8 Zaragoza Televisión, y nos contó la preocupación que tuvo con Juan en el momento en que tú estabas tranquilamente y de repente te desvanecías. Me caigo. Exactamente. Y además sin ningún tipo de, bueno, de exigencia física, sí, exactamente. Correcto. Y además en un momento extraordinario, porque un jugador a los 30, 31 años es cuando mejor está, porque la experiencia hace muchísimo, ¿no? Y físicamente pues también se está bien. Pero resulta que se preocupó mucho y como aquí no había solución, fuiste al final a Italia, donde había el mejor doctor que iba a decirte lo que te ocurría y si podías o no jugar al fútbol. Bueno, esta es, te la ha contado Jesús y es verdad, pero hay un poco más. Porque, lógicamente, a mí me preocupa también, siendo tan joven y sin haber tenido, decir, oye, ¿qué pasa aquí? Pero esa experiencia yo la quiero vivir tranquilo, conmigo mismo, tanto para bien como para no. Y aparecen 3 candidatos. Un doctor, que no me acuerdo cómo se llama, en Barcelona, otro doctor que había en Holanda, pero que era español, y yo no quería nada más que vivir conmigo mismo. Decidí por el doctor Furlanello, que era una eminencia, una persona muy tranquila, muy normal, y estuve atendido estupendamente. A partir de ahí, con el tratamiento que se me mandó, porque allí sufrí un episodio en donde ¿cómo se llama? Ya me saldrá. Tratan de provocar en esa zona afectada y a ver cómo reacciona el corazón. Bueno, pues se paró. O sea, yo tuve que recibir una descarga porque se paró en ese momento. No pasó nada, perdí también un pelín el conocimiento y a partir de ahí tomamos la decisión de decir, oye, para hacer vida normal sí, para hacer... Y gracias a Dios esa hipertrofia ventricular izquierda bajó, es decir, el corazón no se engrosa por fuera, sino por dentro, y bueno, pues mejoró mucho como para hacer vida normal. La verdad es que doy las gracias a Jesús, doy las gracias a Radomir y doy las gracias a José Ángel Zalba, que era mi presidente. Porque, que paz descanse, bueno, los dos, porque les pedí encarecidamente que no dijeran nada de dónde estaba, ellos lo sabían, porque quería vivirlo de una forma personal, íntima. Estabas en tu derecho. Bueno, pues aguantaron 4 días. Era imposible estar una semana y este Juan Señor, ¿dónde está? Que nadie dice nada, que no sé qué, pero este elemento, ¿qué pasa con él? Y aquí sí que tengo una historia de alguien, que no voy a decir el nombre, ni voy a decir la profesión, que debió decir por ahí que yo estaba en el Hospital Metodista de Houston. Joder. Como no se sabía nada de mí, bueno, pues se le ocurrió decir esto. Bueno, me enfadé como un mono, pero no porque lo dijera, sino porque esa noticia le llegó a mi madre, que no lo sabía nada, y me llamó la pobre cordobesa, que en paz descanse, hijo mío, ¿qué tal está? ¿Pero qué pasa? Que he oído que no sé qué, no sé cuánto. Mamá, que no te preocupes, yo estoy divinamente. Ya hablaremos y estoy aquí. Tú tranquila. Hay una muy buena amiga que tuvimos tú y yo, Rosa Serrano, que murió con 40 años, que era una persona extraordinaria, que trabajaba en Radio Zaragoza. Un ser buenísimo. Fantástico. Y yo era una especie como de hermana mayor, ¿no? Para mí, porque tenía unos cuantos años más que nosotros, que fue la que me dijo dónde estabas y el teléfono, y yo te hice la única entrevista, porque te pilló un poco
Bueno, pues se llaman Nadie sabe dónde estoy. No. Y te pillé un poco a... No lo Atracción. no, se la concedí porque no lo conocía bien. ¿no? Ah, si lo llegas a conocer. Qué bueno. No, no. Pues serías la única, porque ya te digo Sí, que sí, sí. yo No sabía. a rajatabla llevé el tema de que quería vivir ese momento de mi vida en No sé. absoluta intimidad. ¿Sabes que ningún medio de comunicación, saliendo tu voz, reprodujo ni una de las palabras que tú dijiste? Vaya, compañerismo. ¿Cómo? Que ningún medio de comunicación, hombre... Sí, te eco. tienes- Ah, dentro de la entrevista no se reprodujo nada de lo que tú... En ninguno de los medios de comunicación de esta ciudad se reprodujo tu voz o se reprodujo lo que tú habías dicho, que no era una Envidia. intención mía. Tú hablaste tranquilamente, yo te respeté, por supuesto, porque no había otra forma de actuar, sino que dijeras lo que quisieras nada más, pero bueno, ya sabíamos dónde estabas, sabíamos que ibas a volver pronto y que evidentemente pues habría que abrir un plazo de espera para ver si podías continuar o no. Y Pero nadie reprodujo, nadie hizo Nadie. eco. Viva, ya sabes La que es envidia. el principio y por lo que vamos a ir ahora. Después de hablar de la selección española. Nunca se reconoce el trabajo de la gente de aquí. Y es algo que evidentemente me gustaría hablar contigo porque ha sido... A Violeta tampoco le pasó, y fíjate, José Luis, que era una persona fantástica y que estuvo hasta el final, ¿no? Pero a ti tampoco te ha aburrido. Tampoco le pasó a Carlos Lapetra. Ni a Canario. Sí, pero bueno, pero sobre Y a todo a Carlos. Carlos Lapetra, que era Pero aragonés. son momentos muy diferentes y los motivos Bien. Pero, seguro que son distintos. sí, pero fíjate, años después, a Carlos Lapetra le hicieron encargado de la ciudad deportiva, pero de las instalaciones, no de jugadores. A ver, no todos valemos para Por supuesto. determinados puestos. Otra cosa es el reconocimiento, el cariño, que eso te lo expresan actualmente toda la gente. O por parte del Zaragoza sí que tener ese detalle de tener alrededor una serie de personas, de jugadores que han formado parte de una historia bonita de este Formar Real un Zaragoza. grupo que evidentemente no tiene por qué cobrar, o sí, en función del tiempo que le dediquen, sobre todo... Depende del trabajo que hagas. Depende del trabajo, pues por eso. Según lo Y que tengas depende que de la hacer. persona, si Claro. considera que sí, Pero sí o si no. fundamentalmente para que ese reflejo con la afición, que es tan importante, porque la afición siempre tendrá con vosotros, bueno, pues creerá más en vosotros que en lo que digan algunos directivos que a veces ni se conocen. Pero por eso iba por ahí, ¿no? Y la pregunta es, luego hablaremos de la selección española, ya que hemos hablado de esto y tal, ¿no? La pregunta es, ¿por qué tú, nunca que yo sepa, tuvo, desde que te marchaste del Real Zaragoza, cuando definitivamente se vio que no podías jugar, ninguna relación en las posibilidades que tú tenías para hacerlo con 31 años? Ni con 31, ni con 40, ni con 50, ni con 60. Ni ahora Pues mismo. quédate con esto. Desde entonces, que yo dejé el fútbol, se convirtió en Sociedad Anónima Sí, en el Deportiva. 92, sí, sí. Y si este equipo ha tenido 5 dueños, que no sé si son 4 o si son 6, a todas las puertas he llamado. A partir de ahí tendrás que hacer periodismo de investigación Mira, yo, para saber cuál es el motivo por el cual, en mi caso, en otros casos no lo sé, no puedo hablar por pero otros. sin saberlo, evidentemente yo me imagino que tu trayectoria y tu representación ante la afición del Real Zaragoza de varias generaciones, pues podían de alguna forma tapar las posibilidades de cara al público que tenían. Yo me imagino que sería como lo que he dicho de Baltasar Gracián, que no se valora lo que se tiene aquí por cuidado. Es decir, no sea que me vaya a superar en popularidad. Ay, amigo, Ay. esa es una parte que puede ser, Y luego también proyectos, por ejemplo, como entrenador o como director deportivo o como persona que, bueno, puede hacerse cargo de lo que es o la ciudad deportiva, pero en conjunto para establecer una forma de jugar al fútbol que sea lo mismo en los juveniles que en el primer equipo. Resulta que, lógicamente, eso se tiene que plantear para 5, 6, 8 o 10 años. No para una temporada, como estamos viendo últimamente, que uno es director deportivo para fichar 3 jugadores. meses. Nada más. Es decir,
Ahí yo creo que también puede estar la Paco, situación. hay una cosa que yo, basta que estás comentando sobre ese tema, mira, yo puedo dar clases en cualquier colegio, en cualquier instituto, estudié para ello y tengo la titulación correspondiente, puedo entrenar a cualquier equipo del mundo, estudié para ello, tengo la titulación correspondiente y también hice un curso, y tengo la titulación para ello, de director deportivo. Lógicamente, un director deportivo en una sociedad anónima deportiva no es necesario tener el título, es alguien de confianza. Correcto. Bueno, pues yo tengo toda esa formación, creo que durante este tiempo he demostrado que puedo ejercer y, bueno, pues mi don de gentes, entre comillas, pues es de ser una persona cercana, normal, correcta. He llamado a todas las puertas, no tenía que ser, pues no tiene que ser. Que hay mucha gente zaragocista que dice, pero ¿cómo es posible que tú no estés? Es que no es entendible, Juan. Esto habría que preguntárselo a todos aquellos dueños, accionistas mayoritarios. En esos dos puntos que he comentado estará por lo menos el 80%. Claro, Pues es probable, Paco. Lo que yo no voy a hacer nunca es ir a rogar. Sí que aquí estoy, señores, si en el concepto futbolístico que tienen ustedes, esa sociedad anónima deportiva, quieren contar conmigo, aquí estoy. Puedo hacer determinadas y diversas parcelas. En el Olivar, que presente el contrato físico lo hice yo. Sí, sí. Y en Valdefierro, creamos luego, más equipos. Y lo que has estado también dando conferencias en el medio rural, que me he enterado, incluso en Zuera y en algún sitio a través de las comarcas, has estado dando conferencias incluso recientemente. Motivacionales todas, es decir, todo lo que yo, pues si me pasa lo que me has comentado, Paco, yo quiero, hay una parte, que me lo has dicho tú, precisamente docente, que está dentro de mí, donde, se ve que ¿y qué es lo que quiero? Pues darle sentido y lecturas positivas, porque, mirar, dentro de esa lesión que dices con 30, 31 años, que eres muy joven, claro, te puedes dar de cabezazos, te puedes hundir, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Pero, oye, pero no sé, mil cosas. Sin embargo, ¿cuál es la lectura positiva? Oye, esto es una señal, me dedico a otra cosa, empieza una vida nueva y a mí la vida me ha dado una segunda oportunidad porque hay jugadores como yo que se quedaron en el camino. Y allí quedaron en el césped, sin poderse levantar. Que no es un ejemplo absoluto porque seguro que eran dolencias muy diferentes, pero chicos, si yo le tengo que dar una lectura positiva, se la doy. Soy joven y puedo hacer muchas más cosas en la vida. Vamos a volver a lo que desde el principio estoy comentando, la selección española de fútbol, en una época también extraordinaria, con muchísimo peso en el equipo, con muchísima confianza del seleccionador y con un juego que evidentemente desarrollaste de manera espectacular. Y bueno, me parece que con 41 partidos en la selección española eres... Y no creo que dentro de algunos años se vaya por... Lo tenemos complicado para que haya otros jugadores. A ver, el siguiente igual es un aragonés, Belsue, no sé si tiene 10 o 12, puede ser. Puede ser, Violeta... Bueno, pero ser internacional... Perdonadme, vale, yo muy guapo 41 veces, estoy de acuerdo. No, pero tú eres también una persona fantástica y un trabajador. Sí, pero a lo que voy es que ser una vez internacional, ser uno de los elegidos... Eso es maravilloso. Y ser, además de un equipo como el Zaragoza, que no entra en el canon de los grandes, sino de los equipos queridos, pero siempre de mitad para abajo, o no con los nombres de Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Bueno, pues tiene mérito, tiene mucho mérito. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te llamaron? ¿Quién fue quien te comunicó para el primer partido, para la primera concentración de la selección española que había sido elegido por el seleccionador? Pues mira, tengo una duda, porque claro, en ese momento o fue Avelino o fue el gerente que había entonces, uno pequeñete como yo. Checa. No, Paco fue posterior. Sí. Estaba en la calle, las oficinas estaban en la calle Ponzano. En la calle Ponzano, efectivamente. Sí. Sí que era... Díaz. Julián Díaz. Julián, hombre, Julián. Que tuvo
Hombre. un mando absoluto. Hombre, Julián era, vamos... Era fantástico. Julián, Además, era fantástico. el canalla, cariñosamente, cuando me vio, dijo: bien, ya es hora de que Era el fichar amo, a gente hombre. pequeñita como Julián yo, Díaz que era el somos los amo. que valemos. No, Julián Díaz. Era el amo, hombre. Efectivamente, que fue durante muchos años. Tuvimos mucho secretario trato general. personal con él. Bueno, pues uno de los dos Sí. me lo notificó, porque lógicamente esto se lo decían al club. Y el club lo Oye, convocamos a Juan Señor. Y ellos fueron ¿Y los que qué me cara se llamaron. te quedó? No hay palabras, hay por aquí un cosquilleo, una sensación de rollo y lo tienes que sacar rápidamente. ¿Qué años ¿no? tenías entonces? 22 para Joder. 23. Fíjate, fíjate. Y luego resulta que se va avanzando, se ganan partidos y se consiguen clasificaciones tanto para el Mundial como para la Eurocopa con ese fantástico 12-1, que seguramente no sería el gol más maravilloso que marcaste, pero era un gol que precisamente sacaba la raza, sacaba el impulso. Todo el talento que uno tenía se había quedado anulado para decir, voy a tirar incluso si entro yo con el Le balón. puse el alma, eso te lo puedo asegurar. Se ve, se ve, se ve. Además es que son cosas que ocurren en la vida. Hay gente que piensa en las casualidades y yo creo más en las causas que luego Sí, nos llevan a un efecto. Pero no soy capaz de discernir el porqué. El único gol de los 12 desde fuera del área. Sí, el único. Porque además fueron todos Y- remates. Si no, os Ambas metería aquí con la izquierda. una gran parte de la charla. Hay una cantidad de cosas que son curiosas al menos. Pero hay un momento determinado en que la persona que está formada, la persona que ha trabajado con intensidad, con dedicación, la que tiene rutinas que son positivas para seguir el trabajo, tiene que explosionar en un momento determinado ante una circunstancia concreta. Y es cuando todo eso, sin que uno lo piense, se transforma en un segundo. Correcto, pero para mí es como más impactante o tengo un recuerdo mayor. Aquello es una sensación de orgullo. Ahora, cuando uno escucha el himno nacional, eso es... Tú no lo silbarías como los peleadores de la Eso Real, es. ¿no? A ver, en nuestro país pues De tiene que haber de todo en todos lados. Vamos a dejar Y la ya está, política y lo vamos a dejar ahí. y a lo que tú sentías cuando sonaba el himno español y estabas con el resto. Le da de la- sentido a los 23 años anteriores de vida, de vivencias, de personas que conoces, de familia, de lo que te ha costado, de la lesión por la que has pasado, de aquel mal momento. Y todo eso se junta y se convierte en una bola dorada que se te mete aquí en el pecho y te sientes más orgulloso. Yo a veces a los chavalitos les digo, ¿tú sabes lo que es vestir la camiseta de la selección nacional? ¿Te has puesto alguna vez la capa de Superman? Pues eso, tienes superpoderes y puedes en ese momento hasta volar. Eso se siente. No hay palabras, pero una sensación enorme de ser un elegido por el seleccionador y representar a tu Y país. luego también, poco a poco, tener un papel muy importante en lo que es el juego del equipo, en la distribución de juego, en el remate en determinadas oportunidades y sobre todo, pues en, de alguna forma también, engañar al adversario más potente, más fuerte, mucho más alto, con un movimiento de cabeza o con un movimiento de brazo incluso, ¿eh? Sí, Eso- bueno, el fútbol no deja de ser un juego de engaño, Sí, engañar sí, sí. al rival o adelantarte por lo menos a lo que él puede pensar o lo que él cree que vas a hacer y de esa manera salir victorioso. Yo te puedo decir ahora y después de muchos años que, igual que os he dicho antes, joder, qué pesado este tío, con Luis Costa sobre todo, y decía, mister, que si no me ve en estos 10 minutos, que no se preocupe nada, estoy en los servicios, que es donde menos gente había y donde yo ahí proyectaba imágenes de lo que podía pasar luego y te ayudaban un montón. Por supuesto. En esa visualización de estar contra Mitchell, por deciros algo, del Real Madrid, como yo me enfrentaba, se trabajaba aquí y salía victorioso en la mayoría de las ocasiones. Bueno, pues eso es un trabajo de proyección que yo lo hacía, nadie me dijo nada. Ahora se le llama, no sé cómo se le llama, pero a mí me ha funcionado. Y yo
pues en estas charlas y en todo, pues les digo, tú proyecta cosas, sobre todo positivas, te van a costar, no va a salir a la primera, pero, y eso es lo que hacía yo para conseguir un paso más de todas esas rutinas que uno adquiere para ir mejorando poco a poco. Como llegamos ya a la hora de programa, Sí. es decir, nos hemos pasado el tiempo reglamentado. Pero era un placer, era una gran satisfacción por la relación amistosa que nos une a los tres y porque precisamente es un encanto para nosotros que hayas querido venir. Ya sé que... Es un placer, Ángel, lo sabes. Estás muy ocupado, pero tienes mucho trabajo, estás ocupado, lo sé bien. ¿No? Estoy, para que lo sepan por ahí, en edad de aprender. Bueno, yo también. Es lo mejor que hay, por supuesto. Pues nada más, señoras y señores, hasta aquí el pulso de la actualidad de la 8 Zaragoza Televisión con la presencia de Juan Señor. Buenas noches y hasta el próximo domingo en la 8 Zaragoza Televisión. Que pasen una buena semana.